saludamos. Con otros pues nos miramos a finales del año y a principios de este año, pero aquí estamos y dándole gracias a Dios, mis amados hermanos, porque me hizo pensar lo que la hermana Teresa ahorita decía, y es el hecho de que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Si nosotros miramos nuestra trayectoria de este año, nosotros hemos tenido muchas cosas por qué alegrarnos. Celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Padre, celebramos el aniversario de la iglesia, el Día de la Apreciación del Pastor, celebramos muchos cumpleaños. Hermana Lili incluso trajo una celebración a la vida este año, que comimos por allá afuera, y hemos celebrado algunos cumpleaños. Hemos celebrado la victoria de ese tiempo bonito que tuvimos allá en el río, cuando uno de nuestros hermanos decidieron darle fe de que ellos mueren al mundo y que han nacido, surgido una nueva vida en Cristo, que ahora son nuevas criaturas y son parte ahora como miembros de la congregación. También hemos celebrado algunas conversiones durante este año. Les prometo que ya me puse las pilas delante del Señor y voy a hacer algunas cositas para tener algunas estadísticas más seguras a fin de año, pero hemos celebrado algunas conversiones este año y damos gracias a Dios por eso. Mis amados hermanos, podemos hacer otra lista grande de cosas que nosotros hemos pasado y que la hemos pasado bien. Dios es bueno. Nos ha dado, nos ha protegido. Yo creo que de alguna manera nosotros hemos tenido comida en nuestros hogares, hemos tenido un techo, hemos tenido salud. Sí, reconocemos también que hemos compartido algunos tiempos de tristeza y de dolor con los hermanos con los cuales hemos estado en la presencia del Señor en oración para fortaleza y consuelo, como el caso del hermano Pablo, que perdió a su madre, la hermana Raquel, que perdió a su hija, la hermana Soledad, que perdió, creo que a una hermana, pero a dos hermanos. Y realmente para nosotros, mis amados hermanos, es parte de esta vida cristiana y aprender de la fortaleza de nuestros hermanos, de esa esperanza que tienen en Cristo. Porque ella sufre, pero el sufrimiento está en las manos del Señor para nosotros. También pasamos momentos de expectativas, de oración, con el deseo y el anhelo de que algunos diagnósticos médicos fueran suaves, de que algunos tratamientos médicos resultaran de la manera mejor posible, con algunas personas que hemos escuchado o que han pedido oración, y especialmente cuando nuestros hermanos Enríquez tenían a Caleb en el hospital, que estábamos orando en la casa, sentíamos parte de, y no podemos decir que el dolor y que la impresión es igual, pero pueden tener la seguridad de que sí deseábamos de todo corazón que las cosas salieran bien. Hemos orado incluso por personas que no conocemos. No sé, el otro día, un día de estos, estaba usted en el servicio en Cintiana y un señor mandó un texto. Yo estoy escuchando los servicios porque normalmente casi, no digo que siempre, pero regularmente los escucho. Y un señor que yo no sé si se llama Marroque, no sé, mandó un texto que estaba desesperado, que él no hallaba qué hacer y que él iba a hacer algo, pero que sus hijos, y le decía: pastor, oren por mí porque yo estoy desesperado. Y yo en ese momentito creo que le contesté también y le di algunas palabras de aliento y me puse a orar por él. No sé quién es, no sé qué ha pasado, pero desde ese momentito yo siempre he estado pendiente en mi corazón y diciendo: Señor, no sé qué pasó con él, pero ojalá que haya resuelto su situación. Así que, mis amados hermanos, podemos decirle a Dios gracias. Gracias porque hemos visto a estos jóvenes crecer, porque miramos a estos jóvenes parados en el altar, haciendo el esfuerzo de servir al Señor de una u otra manera, porque hemos visto los jovencitos crecer. Allá chiquititos venían y ahora de repente me para la parte de uno y ya me pasa de estatura. Hemos visto algunos que han pasado de la high school a college y que están haciendo sus esfuerzos. Otros jóvenes también trabajando fuertemente para ver un futuro mejor para sus vidas. Y mis amados hermanos,
hemos orado por nuestros hijos que no les sirven, que conocen y que los que conocen y se han apartado. Hemos orado por hermanos que han estado aquí con nosotros y que no los vemos o los vemos ocasionalmente. Oramos por esas personas. Oramos, Señor, oramos por que de verdad Dios traiga un deseo en estas personas de congregarse y de ser parte de nosotros. Oramos por esta comunidad, oramos. Y ustedes están viendo todo este trabajo. Se dan cuenta de lo que es una comunidad de fe, que no solo es el hecho de venir y cantar y saltar y me voy. Tenemos compromiso serio con nosotros mismos, porque también oramos por nosotros. Yo no sé si ustedes oran, pero oramos por la unidad de nosotros, porque nos mantengamos siempre así, en ese sentido de que somos uno en Cristo y que debemos de dar testimonio al mundo de eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando su pueblo esté así, el Señor va a añadir a los que han de ser salvos. Porque Dios no es ninguna persona falta de sentido de que vaya a mandar a una persona a una iglesia donde se lo van a destruir. Dios va a mandar a una persona a una iglesia donde puede crecer, donde puede encontrar amor, donde puede encontrar paz para sus vidas. Así que todos los testimonios que aquí hemos escuchado han servido para fortalecernos, para animarnos. Así, sigamos preparando nuestros testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ser breves cuando vamos a dar testimonio, concretos y precisos, no tenemos que ser tan detallistas, pero si Dios obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que saber, el mundo tiene que saber de que Dios está obrando en nuestras vidas. Así que, de verdad, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios maravilloso que tiene cuidado de nosotros, que nos anima, que nos esfuerza y que nos hace sentir parte de. Porque no es que solo somos parte de este grupito aquí, hay millones y millones en el mundo que tienen el mismo Dios, la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo bautismo y somos hermanos en Cristo. Donde quiera que haya un cristiano, es nuestro hermano en Cristo. Somos parte de algo más grande, de algo maravilloso y eso debe hacernos sentir bien. Dando gracias a Dios y con esta idea pues vamos a buscar la palabra del Señor, sabiendo que ya hemos orado y yo espero que ustedes también cada día en su casa en la semana oren por aquellos que predican, no solo aquí sino que también en cualquier púlpito, para que se predique palabra de Dios, para que se predique palabra que edifica, que instruye, que enseña, que corrige. Y ojalá que Dios siempre tenga una expectativa buena para nosotros con su palabra, que nos asombre. Eso es lo que le digo yo, Señor, asómbrame con tu palabra este día. Dale palabra a mi hermano, cuando veo ahí que va a predicar el hermano Jorge, dale palabra a mi hermano Jorge para que yo sea sorprendida y yo pueda cambiar algo en mi vida. Oren por las personas que predican, su pastor, hermano Maitel, hermano Jorge y todos los que se paran acá. ¿Okay? Vamos a la palabra del Señor, mis amados hermanos, y creo que estamos buscando en Éxodo capítulo 15. Cuando lo tienen, se pueden poner de pie para la reverencia de la palabra. Me dicen amén. Y vamos a leer simplemente 2 versículos. Vamos a leer el versículo 20. Y 6 y 27. Amén. Éxodo 15, 26, 27. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues leemos la palabra, vamos a leerla todos juntos. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad en la que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu Salvador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Pueden sentarse, que nos añada bendición a su palabra en nuestras vidas. ¿A quién fueron dichas estas palabras? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y fueron dichas, mis amados hermanos, en un momento en que el pueblo de Dios estaba iniciando una nueva etapa en su vida. Acababa de ser redimido, de ser libertado de muchos años de esclavitud, y todavía no había aprendido a caminar con el Señor. Y especialmente no había aprendido a caminar con el Señor en los momentos difíciles. Porque aún para nosotros caminar con el Señor en momentos de bonanza y de alegría es fácil, ¿verdad que sí? Pero en momentos difíciles las cosas se complican. Y este pueblo tenía muchos años en esclavitud. Quizá había perdido la esperanza de un Salvador. Quizá había aprendido algunas mañas y algunas cositas de los egipcios. Su fe no era mucha. Y tenía que aprender. Y nosotros tenemos un gran privilegio, mis amados hermanos, y es que nosotros conocemos todo lo que Dios hizo para poder sacar a este pueblo de la esclavitud. Un tiempo antes de sacarlo, hace unos meses atrás hablábamos que el Señor trajo 10 plagas. Endureció el corazón del faraón con el propósito de que, sobre todo, que su pueblo se fortaleciera en fe, en obediencia a Él y en confianza a quién era que lo estaba sacando de esa esclavitud y quién era que lo iba a guiar, porque lo iban a necesitar. Y sabemos también, porque tenemos la escritura, algo que quizá ellos no sabían, que Dios los sacó, que ahora están, y me gusta esta parte, fíjense que en el 13:17, eso no se lo voy a leer nomás para que ustedes vean, que cuando lo sacó, dice que no lo llevó por la tierra de los filisteos. ¿Para qué? Para que no vieran las guerras, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. No que le dio que hiciera alguna vuelta por el desierto, y allí mismo, en ese desierto, les puso la columna de fuego en la noche, porque el desierto es frío, y les puso la columna de nube en el día para amenar un poco los candentes rayos del sol. Así que Dios estaba guiando a este pueblo y lo estaba cuidando. Y en el capítulo 14, ustedes van a encontrar que el pueblo está frente al Mar Rojo. Se cuenta la noticia y se dan cuenta que el faraón se había arrepentido de haberlos dejado ir y que había mandado a su ejército sus caballos, y ahora la situación se complica. Acá tengo el mar, por un lado el faraón viene detrás de nosotros, a este lado el desierto y al otro lado las montañas. ¿Para dónde vamos? Y empezaron con ciertas dudas, con ciertas murmuraciones, con ciertos temores delante de Moisés. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí nos vamos a morir. Y Moisés va donde Dios, y Dios le dice: usa lo que tienes en tu mano. Y nosotros sabemos la historia, que es uno de los milagros más grandes, que la ciencia trata de explicarlo con un terremoto que se dio y que se abrió, y un montón de explicaciones por ahí, pero que nosotros sabemos que es obra de Dios. Pasaron el mar en seco, y cuando el ejército del faraón entró para alcanzarlos, las aguas se juntaron. Y ahí, delante de sus ojos, este pueblo vio su enemigo más temido para ellos en ese momentito completamente destruido. Ya Egipto no era para ellos un problema. Y entonces en el capítulo 15
del 1 al 21, encuentra lo que dice ahí, cántico de Moisés y de María. Este cántico ocupa bastantes versos, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Aquí este pueblo a cantar, a alabar a Dios, a decirle cosas grandes por todo lo que había hecho, por esa maravilla de cómo sus enemigos habían sido destruidos. María, la hermana de Aarón, se unió con panderos y con danzas. Este pueblo estaba en júbilo. Es como que nosotros celebremos una cosa grandísima que el Señor nos ha dado. Es una alegría, es un gozo, es algo que algunos lloran, otros bailan, otros ríen de cualquier manera, pero este pueblo estaba celebrando en victoria. Y con ese gozo y con esa alegría emprenden el camino y llegan al desierto de Sur. Y en el desierto de Sur no habían pasado 3 días cuando el agua empezó a escasear. Y cuando el agua empieza a escasear, entonces empiezan las inquietudes, las murmuraciones, las dudas. Y Dios, el contexto inmediato de este pasaje es agua amarga de Mara. Dios lo lleva al oasis de Mara. Y qué alegría, mi hermano, cuando usted tiene una sed y de repente le aparece un hermano con un vaso de agua. ¡Ay, qué rico! Tomarse aquel vaso de agua. Y si está haciendo calor y el agua está heladita, mucho mejor, ¿verdad? Pues yo me imagino que este pueblo, cuando vio el oasis, porque sabemos que un oasis es un lugar pequeño, donde hay agua, donde hay palmeras, ellos pueden descansar, sus animales pueden descansar y continuar tranquilamente, agarrar fuerza. Pues se pueden imaginar esta multitud viendo un oasis. Yo creo que hasta corrieron para ver quién tomaba agua primero. Y cuando llegan al agua, ¡wow! Estaba amarga. No se podía tomar. Y ahí las murmuraciones yo creo que se elevaron. Aquí nos vamos a morir, y ¿por qué nos sacaron de allá? Las dudas fueron grandes. ¿Para qué nos sacaste de allá? Aquí nos vamos a morir de sed, para eso. Empezaron a dudar si realmente lo que estaban haciendo estaba correcto. ¿Se ha visto usted en alguna circunstancia en su vida así? En que de repente usted piensa, ¿es correcto esto que estoy haciendo? ¿No será que esto me va a terminar de destruir a mí? Y allí Mara, una vez más, Dios hace el milagro. Y le muestra a Moisés un árbol, dicen algunas versiones, otras versiones dicen le mostró un madero, para que lo arrojara al agua, y el agua se endulzó, y la pudieron tomar. Pero ahí en Mara, antes de la ley, antes de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, la palabra dice en el 24, en el 25, que Dios le dio estatutos y ordenanzas y que allí los probó. Es decir, que antes de la ley del Sinaí ya Dios le había dado estatutos y ordenanzas al pueblo. Y esto sucedió en Mara. Y esos estatutos, parte de esos estatutos, de esas ordenanzas que Dios le dio al pueblo, están exactamente en el verso que nosotros leímos. Y aquí hay otra revelación grande que la vamos a tocar un poquito más adelante, y es lo del árbol. Porque no solo lo probó, no solo le resolvió el problema y le dio agua, sino que Dios ahí dio una revelación para las futuras generaciones de que esas ordenanzas que les dio ahí para el camino con Él, el camino de santidad con Dios hasta la tierra prometida, eso era una promesa para toda la humanidad, porque en un madero se iba a limpiar la amargura que el pecado ocasionó a la humanidad. Iba a traer esperanza de vida y de vida eterna para el hombre. ¿Se dan cuenta cómo Dios, el pastor nos decía que en Génesis
está la primera promesa del Mesías. Aquí hay una enseñanza, una revelación del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quitar la amargura de la humanidad que ocasiona el pecado en nuestras vidas. Tremendo pasaje, mis amados hermanos. Un tesoro de esos que yo creo, como decía la hermana, yo trato de leer ocasionalmente, una vez al año, la Biblia completa. La he leído ahorita 2 veces, en 2 años ya la voy leyendo 2 veces por obligación que tengo con el asunto de mis papeles de mi ordenación. Pero a veces uno lee los pasajes y los pasa y no hay nada. Pero de repente lees un pasaje y algo te choca en el corazón. Algo te da en la mente y te das cuenta de que no solo estás leyendo lo que aquí dice, te das cuenta que estás viendo algo más allá de lo que aquí las letras te están diciendo. Y este es un tremendo pasaje, mis amados hermanos. Es una guía de vida en sanidad. ¿Cuántos quieren vivir en sanidad? Amén, todos. ¿Y cuál es esa guía? Sí, escuchares la voz de Dios. Si hicieres lo recto delante de sus ojos. En otras palabras, si viviera conforme a la voluntad de Dios. Si guardara los mandamientos, si permanecieras en mí. Yo no te daré ninguna enfermedad de las que di en Egipto. Aquí Dios se nos revela como nuestro sanador, como el Jehová Rafa. Un pasaje, mis amados hermanos, en que Dios nos está haciendo una invitación a que vivamos una vida en obediencia, escuchando su voz, haciendo lo correcto y guardando sus mandamientos. Y nosotros no debemos de perder las oportunidades que Dios nos da. Cuando Dios da un mensaje, tiene un propósito en su corazón. Y debemos de aprovechar este tiempo que estamos empezando, un año nuevo más, en el que quizá dejamos muchas cosas atrás que se acabaron, pero venimos cargando otras cosas que no hemos podido dejarlas, porque necesariamente tenemos que cargarlas con nosotros. Nosotros, mis amados hermanos, no tenemos ninguna expectativa de futuro. Yo no sé lo que me va a pasar a mí en 10 minutos, en 20 minutos después de que yo llegue a mi casa. Pero Dios sí la sabe. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que debemos de estar conscientes de que en este camino, una y otra vez durante este año, así como el año pasado, algunos hermanos lo pasaron, nosotros vamos a llegar a Mara. Pero ¿qué dice el pasaje 27? Que después de Mara los llevó ¿a dónde? Al oasis de Elim. Y en Elim había, fíjense cómo es la Biblia de correcta, exacta, habían 70 palmeras. ¿Se acuerdan las palmeras datileras de que hablamos en el mensaje anterior? Que como una de esas quiero ser yo. Y habían, ¿cuántos manantiales de agua? Habían 12 fuentes de agua. Después de que les enseñó, que les dio las ordenanzas, Dios le cambió las circunstancias. Y lo llevó a un lugar donde podían fortalecerse, comer, tener alimento y poder continuar su camino. Y por eso una de las cosas que vamos a tratar en esta noche es que Dios no va a cambiar las circunstancias de tu vida sin antes cambiar tu corazón. Eso téngalo por seguro. No espere, mi hermano, en ningún momento que Dios cambie las circunstancias de su vida. Antes de cambiar las circunstancias de su vida, Dios va a trabajar en su vida para cambiar su corazón. ¿Por qué? Y puede hacerlo, claro que puede hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando escuchemos
atentamente la voz de Dios. Escuchar atentamente la voz de Dios, mis amados hermanos, significa tener un corazón sensible, un corazón receptivo, no oír así como por oír, es oír con atención y con la intención de hacer lo que la palabra de Dios nos está mandando hacer. Es tener esa sensibilidad para poder entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Hace unos meses atrás también predicábamos, el mensaje era de que todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno, pero que tuviéramos cuidado porque no todo lo que a nosotros nos parece bueno viene de Dios. Y por eso escuchar la voz de Dios significa no ignorar el consejo de la palabra cuando nosotros lo escuchamos. Es analizarlo, es discernirlo, es pensarlo, es meditarlo. ¿Para qué? Para que esa verdad divina entre a nosotros y sea comprendida no solo con la mente, sino también con el corazón. Y para esto, mis amados hermanos, necesitamos tiempo con Dios. Necesitamos mantener una comunión íntima con Dios. Necesitamos una búsqueda constante de Dios, en ayuno, en oración, en lectura de su palabra, en comunión con los hermanos aquí en la iglesia. Necesitamos esa relación íntima y personal y sólida con nuestro Señor. Para eso, mis amados hermanos, quizás algunos pueden decir, no, pero es que Dios no me habla, o Dios no habla. Yo no escucho la voz de Dios. ¿Ha escuchado la voz de Dios usted? ¿Puede usted escuchar o discernir la voz de Dios en su vida? Porque ¿sabe qué? En Juan 10:27 el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si usted no oye la voz de Dios, yo no sé qué voz estará siguiendo usted. ¿Oímos la voz del Señor? Que tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, tener ese discernimiento. Dios habla. Allá nos habló en el Antiguo Testamento, a este pueblo le hablaba directamente Dios. Aunque el pueblo le tenía miedo, un día dijeron a Moisés, no, espérate, no nos hable, que no nos hable Dios porque peligroso que nos morimos, mejor que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros. No vamos a hacer así, no le digas al pastor que Dios hable con usted y después habla usted con nosotros. Trate de escuchar y hablar usted personalmente también con Dios. Dios usa la naturaleza para hablarnos. La palabra dice, los cielos cuentan su gloria. La palabra dice que lo invisible de Dios y su eterna deidad y su poder se hace visible a través de ¿qué? A través de la creación, así que no tenemos excusa. Dios me puede hablar a mí a través de una flor que yo cultivo ahí en mi casa, de un pajarito que viene a comer conmigo cuando me siento ahí en el porche a comer. Y saben, en el Nuevo Testamento dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y si Dios va a hacer hablar una piedra, ¿qué no puede Dios hacer hablar? Y en número 22-28 hay una historia de que Dios usó ¿qué? Usó una burra para hablarle al profeta. Así que digamos, habla, mis amados hermanos, no pongamos excusas. Dios me puede hablar hasta de un niño pequeño. Dios me puede hablar a través de otro hermano con una fe más madura y una madurez espiritual. Dios me puede hablar a través de una canción. Dios me puede hablar a través de un libro. Dios me puede hablar a través de una simple plática que tengan dos personas y que yo escuche y diga, wow, pero eso es lo que yo quería oír. Lo que tenemos es sensibilidad para saber, entender y determinar la voz de Dios. ¿Por qué no la escuchamos a veces la voz de Dios? Porque nosotros escuchamos un montón de voces. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que usted está en algún problema y hay una voz allá que le dice, no, ese problema no se va a resolver,
eso no tiene resolución, eso no es así. Ahí te vas a sofocar y no es resuelto. Por allá de veces, oye, que usted quiere hacer algo. No, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no estás preparada para eso. Y ya usted se hace para atrás porque no puede. Porque el enemigo habla de diversas maneras. Y esa voz está aquí en nuestras cabezas. Y nos hablan. Y nosotros muchas veces le hacemos más caso a esas voces que en venir a buscar la dirección de la palabra de Dios o el consejo de nuestro líder. ¿Les ha pasado a ustedes eso que han escuchado de vez en cuando con un problema? Mira, haz esto, haz el otro, pero la palabra dice que eso no es así. No, pero tú hazlo, yo lo voy a hacer, yo puedo. Porque otra de las cosas es que en esas voces de nosotros confiamos en nuestras capacidades. No, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Yo puedo, yo tengo capacidad, yo tengo habilidad, yo estoy capacitada, yo tengo los recursos, yo lo voy a hacer. Y no escuchamos la voz de Dios. En otro lado, o por otra parte, no escuchamos la voz de Dios porque también escuchamos la voz del enemigo. Muchas veces los pastores le dicen, hermana María, haga tal cosa. No, pastor, yo no puedo. ¿Pero por qué dice usted que no puedo? No, pastor, porque no puedo. Entonces, tenemos, mis amados hermanos, en Proverbios 3, 5, 6, que dice la palabra, confíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice la palabra que le reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él va a enderezarlos. No somos nosotros, es Él. Amén. En Apocalipsis 2:3, capítulo 2 y 3 en los mensajes a las iglesias, se repite una y otra vez: el que tenga oídos, que oiga. Y Mateo y Lucas adoptan esas palabras para darnos a entender que el que tenga oídos, que oiga, que escuche y que atienda. Que tenga oídos, que oiga, escuche y que entienda. Porque esto no es cuestión solo de oír, es cuestión de atender y entender las cosas de Dios. Y Dios sabe que hay muchas voces que nos están hablando. Y Dios sabe que somos más dados a escuchar esas otras voces que a escuchar la voz de Él. Que somos más prestos. Por lo tanto, en este tiempo y en esta noche y en este lugar, una de las mejores decisiones que nosotros podemos tomar delante de Dios es que podamos escuchar su voz. Que nos ayude a escuchar su voz. El segundo aspecto que vamos a tomar es vivir en lo correcto. Dios quiere que vivamos en lo correcto, no en lo que nos conviene. Y en este caso podemos hacerlo, claro que podemos vivir en lo correcto. ¿Y qué dice el pasaje? Si hicieres lo recto delante de sus ojos. Y alguien que busque rapidito Ezequiel 18, 5 a 9 y que lo lea. Ezequiel 18, del 5 al 9. Que lo tenga, lo lee primero. Y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tomaré, ni oprimiere a ninguno al deudor su prenda, no cometiere robo, diere a su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, no diere al robo, ni recibiere interés, aumento de la maldad, retrajere su mano e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Gracias, hermano. ¿Qué nos está haciendo acá Ezequiel en esta porción bíblica? Una descripción del hombre recto.
Y en conclusión y para resumen podemos decir tres cosas: que el hombre recto no comete pecado, que se aparta del mal, y ¿cuál es la última parte? Que guarda sus mandamientos. Vivir con rectitud delante de los ojos de Dios, solo hay una manera, mis amados hermanos, y es tener conciencia, tener conciencia continua y constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nadie, mi amado hermano, que no tenga conciencia de la presencia de Dios en su vida va a hacer lo recto. Eso pueden ustedes estar seguros. Y no basta con escuchar la voz de Dios. Tenemos que obedecer de manera práctica lo que Dios nos manda y vivir en integridad, en honestidad, en rectitud. ¿Por qué? Porque es de allí donde va a venir una vida plena para nosotros. Primera de Corintios 10:23, el apóstol Pablo dice unas expresiones que a nosotros nos encanta repetirlas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cómo puede usted, jovencito, esposo y esposa, saber qué es lo que le conviene y qué es lo que le edifica si la presencia de Dios no está en su vida? Si el Espíritu Santo de Dios no mora en su corazón, si usted no tiene sensibilidad para aprender y entender esa voz de Dios, no hay manera. Por ejemplo, los jóvenes, cuando los compañeritos le dicen: no vayas a clase, ahí traje un juego, vámonos allá detrás de los palos, escapemos de la clase. Y el muchacho se va por ahí tranquilo y se pasa jugando, porque no se da cuenta que está desobedeciendo a sus padres, que está desobedeciendo a Dios y que está desobedeciendo a la misma institución que lo está educando y faltándole respeto a la misma maestra. Al caballero que le dice el amigo: no, ven, vamos a celebrar, vamos un ratito allá a la barra. Pero es que, no, venite, pues, solo una hora, no tenés que tomar nada, pero ven, está conmigo allá. Pero allá escucha, allá ve y allá mira cosas que no debe de ver, y de repente, como dice el pecado que así es, queda con ganas de volver. ¿Por cómo se va a dar cuenta esta persona que lo que va a hacer no lo está edificando? Si no tiene esa conciencia de que el Espíritu Santo está con él y que le va a decir eso no es correcto. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, ya no somos nosotros, es Cristo, es su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y el que hace la obra en nosotros y nos redarguye del pecado y nos enseña que es lo correcto y nos dice que lo que no está correcto. ¿Cuántas veces yo no me he querido quedar en mi casa en la cama durmiendo? No voy a la iglesia, estoy cansadita, hay mucho frío. Pero hay algo que me dice adentro: no, María, espérate, levántate, báñate, cámbiate. ¿No le ha pasado a usted eso? Hermano, eso es escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces yo digo: ay, no, Señor, no voy a ir. Si con una vez que no vaya, no voy a perderme nada. Mis amados hermanos, en Miqueas 6:8, la palabra dice: oh hombre, y así lo dice con una expresión de: oh hombre, Dios te ha revelado lo bueno. ¿Y ahora qué te pide? Lo único que Dios te pide es que hagas justicia, que des amor y que te humilles delante de Él. ¿Y cuesta eso? Pues no cuesta nada, mi hermano, más bien ganamos, porque si yo doy amor, le garantizo que por más que una persona puede no quererme, pero si yo le doy amor a esa persona, me va a querer. Y si no me llega a querer, pues Dios me va a llegar a querer. Porque no me quiere, por lo menos Dios me va a querer, porque yo he dado lo que yo tengo y lo que Dios quiere que yo dé. Y
Hay algunos pasajes también ahí, por ejemplo, que ustedes lo conocen, Santiago 1:22, que es la fe que tenemos que ser hacedores, no solo oidores de la palabra. Es bonito venir el domingo, sentarse a escuchar, hija María, y me voy por ahí a las 20 horas, a las 4 horas llamo al hermano, ¿y de qué predicaron? Hermana, espérese, como que estaba hablando en Éxodo, pero no sé de qué hablaron más bien. Así sucede, hermano. Eso pasa, a mí misma me pasa un montón de veces. Que quedo, pero ¿de qué hablar? Ay, espérate, no. Yo sé que estás hablando de otra cosa, pero no le puse atención. ¿Por qué? Porque solo oí, pero no escuché atentamente. No vine con la intención de aprender algo. No vine con la intención de que Dios me cambie, de cambiar algo en mi vida y de ser diferente. Pero cuando yo digo, yo voy a la iglesia porque va a predicar el hermano Jorge, porque va a predicar el pastor, porque va a predicar la hermana Maite, y al final de cuentas, cualquiera que sea que predique la palabra de Dios, nunca regresa vacía. Algo va a quedar en mí, algo va a llegar en mí que me va a cambiar. Así que tenemos que aprender eso, mi madre. ¿Sabe? Que la medida de la verdadera vida cristiana no es cuánto usted viene a la iglesia, no es cuánto usted diezma, no es cuánto usted hace. Y no me tome a mal, no estoy diciendo que esto no es correcto y que no está bien. Pero la medida de una verdadera vida cristiana para Dios está en cuanto usted, de lo que usted hace diariamente en su vida, con todo el montón de situaciones que se confrontan y que vienen a usted, cuánto usted hace correcto. Es todo lo que usted tiene que hacer. Esa es la verdadera medida de una verdadera fe, de una verdadera madurez espiritual, de una verdadera vida cristiana. Así que esta noche, en este lugar y en este momento, también es un lugar bien especial para que nosotros podamos venir delante de Dios y poner nuestras vidas y decirle, Señor, ayúdame a hacer lo correcto, por favor. Yo no puedo, con mis fuerzas no puedo, pero con las tuyas sí puedo, porque tú lo has prometido y yo lo creo. Y el tercer aspecto es, la obediencia trae sanidad. Y en este aspecto está la otra parte del pasaje que nos decía, si diereis oídos a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos. Podemos leer, alguien que lo busque rapidito, 1 de Juan 2, 3, 6. Este pasaje me encanta bastante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 2:6. 2, del 3 al 6, mamá. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Wow. Yo le digo que yo me metería debajo de la mesa. Sí, el Señor, con estas palabras, porque son fuertes. Dice, si guardares todos sus estatutos, no dice 1, ni 2, ni 3, dice todos. Y una de las formas en que nosotros podemos saber si realmente nosotros amamos a Dios es a través de guardar sus estatutos. El pasaje que el hermano leyó empieza diciendo que Jesucristo es la propiciación. Y sabemos que le conocemos, ¿por qué? ¿Por qué se va a dar cuenta usted que conoce a Jesucristo? Yo puedo leer la palabra 5 y 7 veces al año y no conocer al Señor. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Yo conozco a Jesucristo. ¿Por qué?
porque guardo sus mandamientos, porque guardo sus estatutos. No lo digo yo, lo está diciendo Juan. Y sabemos que si usted guarda sus mandamientos, si usted dice que conoce al Señor, pero no guarda sus mandamientos, ¿qué es usted? ¿Y qué soy yo? Dígalo, no tenga miedo, hermano. El Señor nos lo dice bien claro. ¿Somos qué? Mentirosos. Somos mentirosos. Si yo digo que yo conozco a Dios, pero no guardo sus mandamientos, yo soy mentirosa. Y hermanos, muchas veces nosotros somos mentirosos, porque por causas o razones le fallamos a Dios. Y lo último que dice este pasaje es lo más tremendo. ¿Qué dice el último verso que leímos? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué dice? Que debe de andar como él anduvo. Que el que dice que guarda sus estatutos y sus mandamientos debe andar como él anduvo. Otro momento más, mis amados hermanos, y un reto más que nosotros tenemos para decirle esta noche al Señor: voy a empezar un año, es el primer servicio del año, y en este primer servicio yo quiero decirte, Señor, que quiero conocerte, porque cuando yo te conozca a ti, yo voy a guardar tus mandamientos. ¿Y saben cuál es la otra mayor importancia de esto? Es que la obediencia plena al Señor, al guardar sus estatutos, no solo es una evidencia de una fe madura y de una madurez espiritual sólida y firme, es evidencia del amor que nosotros le tenemos a Dios y del amor que Dios nos tiene a nosotros. Allí en Juan 14:15 el Señor dice: si me amad, guardad mis mandamientos. ¿Cómo va a demostrar usted que ama a Dios? ¿Viniendo a la iglesia todos los días? Usted puede venir a la iglesia los 365 días del año, pero si usted no ama a Dios, si usted no guarda los mandamientos, usted no ama a Dios. Si viene por venir, por pasear, porque me miren. Yo peleaba con mis hermanos allá y ojalá que, yo sé que me van a escuchar algunos de ellos, porque yo sé que me siguen por ahí. Pero ellos saben que es cierto, que yo peleaba con ellos porque cuando el pastor se iba de vacaciones, casi todo el mundo se iba también de vacaciones. Y éramos los mismos de siempre, 3 y 4 que estábamos ahí. Y yo peleaba con eso por ellos. Es un mandato congregarnos. Y cuando el pastor no esté, cuando más debemos de estar ahí para cumplir con el deber que nosotros tenemos delante de Dios. Por otra parte, ahí mismo en Juan 14:21, el Señor dice algo grandísimo también, y estas son mismas palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor dice: si tienen mis mandamientos y guardan mis mandamientos, es porque me aman. Y si me aman, al guardar mis mandamientos, mi Padre los amará. Y si mi Padre los ama, yo los amaré y me manifestaré a ustedes. ¿Cuántos quieren que Dios se le manifieste? Hermanos, de verdad, yo se lo voy a decir una cosa. Y le voy a decir algo. Yo creo que yo diría lo que le dijo el pueblo a Moisés. Mira, habla con el pastor primero y el pastor que hable conmigo, porque cuando Dios le habla a uno, da miedo, mis amados hermanos. Y uno no queda igual. Estas son experiencias sobrenaturales que uno no sabe cómo se dan y cuándo se dan, pero de verdad, mi amado hermano, cuando Dios habla, cuando uno le da ese espacio al Señor para que Dios pueda hablar y que uno pueda escuchar esa voz de Dios, uno se queda hasta en pánico. Un día dije, bueno, Señor, ¿será que me estoy volviendo loca? Porque un día, haciendo uno de mis devocionales,
Me presenté delante del Señor y le dije, Señor, simplemente aquí estoy. Háblame. Y el Señor me reveló algo, mis amados hermanos, que esta mujer nunca se lo hubiera imaginado. En ningún momentito. Porque yo había tenido un poquito de medio contraste con el hijo. Yo estaba tratando de hacer algo que era para beneficio de él y él más bien como que me reclamó un poco fuerte y me sentí súper mal. Me sentí como que era nada. Quería que la tierra me tragara. Porque yo estoy haciendo algo que no es para mí, es para bien de otro. Y que la otra persona a quien yo le estoy haciendo un bien, hable de la manera como habla. Me sentí mal y le dije, Señor, pero es que yo lo hago por amor. Ahora, yo aquí estoy, dime qué es lo que tengo que hacer. Y ese día, quizá uno de las pocas, no le puedo decir que ha habido muchas, pero ese día el Señor me habló de una manera tan especial que yo creí que me estaba volviendo loca. De verdad se lo digo. El Señor nos habla de todas maneras. Tratemos de escuchar su voz. Tratemos de hacer lo correcto y tratemos de guardar sus mandamientos, porque es de la manera que nosotros le vamos a demostrar a Dios que le amamos y que Él nos ama a nosotros. La obediencia, mi amado hermano, es la llave, es el secreto de la restauración total del hombre. Dios en ese pasaje se reveló como sanador, y un sanador total del cuerpo físico. El Señor puede sanar, el Señor puede quitar dolores, esa rodilla de la hermana, ese dolor que la hermana tiene en la rodilla, el Señor se lo puede quitar. El Señor ha hecho sanidades. A mí una noche estaba sola en la casa, tenía un dolor terrible que yo no hallaba qué hacer y lo único que hice, me senté en la cama, me puse en la mano el dolor y le dije al Señor, aquí estás tú y estoy yo. Si me vas a llevar, está bien, voy contigo, pero si me vas a sanar, por favor, quítame el dolor. 5 minutos después me dormí. En una ocasión, otra señora, fui a orar por ella, con la señora que yo trabajaba, y yo no quería hacerle caso al Señor que me había dicho un montón de veces, ve y órale en la cama. Yo orando en el cuarto mío y la señora en la cama, ve y órale allá. Y yo no quería, tenía miedo. Y si tú no me respondes y si no me sale lo que tú me mandas a hacer, voy a quedar burlada. Y ve y órale allá. Y fui y oré. Y hermanos, de verdad, en otra ocasión un señor que había sido operado del corazón, que fue una experiencia que Dios me permitió vivir antes de que operaran a mi esposo. Es que Dios es bueno. Mi hermana no tenía quien la acompañara, la operación era como a las 5 de la mañana. Yo me levanté a las 4 de la mañana, me cambié y me fui para estar con ella. Y cuando el esposo salió como 7 horas después de la operación, porque era una operación de corazón abierto, que tenía tubo por aquí, tubo por todos lados, y yo me impacté. Pero yo no sabía que 6 meses después mi esposo iba a estar en la mismita condición. Y ya aquello entonces ya no me impactó tanto, ya lo miré de una manera, de otra manera. Pero Dios habla y hay que obedecerle, mis amados hermanos. La obediencia es esa clave. Es una sanidad total del cuerpo, del corazón quebrantado, si estás herido, si alguien te ha traicionado, si alguien, Dios te sana. A los que me están escuchando por ahí y los que me van a escuchar, créanlo, que Dios restaura corazones heridos. Aleluya. Mental. Si hay por ahí una depresión, si hay una tristeza, si hay una angustia, si hay un desequilibrio por ahí, Dios lo sana. Y si hay necesitamos una sanidad espiritual, porque el alma está quebrantada por el pecado, por ese tipo de vida que nosotros a veces tenemos. Dios es especialista en eso. Señor es sanador. Dios Rafa. La palabra Rafa en hebreo significa que sana, que cura. En el Salmo 103:2 el Señor dice, el salmista dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguna de las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él, dice el salmista, perdona todas nuestras iniquidades. ¿Y qué? Y sana todas nuestras dolencias. En Isaías 53:4 dice que
el Señor ciertamente llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados y por su llaga. Y quiero darles una enseñanza aquí, no digan por sus llagas, porque tenemos esa costumbre de decir por sus llagas. La palabra dice por su llaga. ¿Y saben por qué Isaías dice por su llaga, aunque no lo vio? Porque al Señor lo crucificaron como 700 años después de que Isaías dijo esto. Porque dice la palabra que no había parecer en él como para que nosotros lo deseáramos. ¿Por qué? El maltrato había sido tanto, los latigazos habían sido tanto, mis amados hermanos. La cruz de espinas había deformado su cuerpo. El látigo romano tenía unos pedacitos de metal y de hierro que tenían 5 o 6 listas, que estaban preparados para romper la carne de forma sesgada y que al caer cubriera las arterias y la sangre no se siguiera derramando, sino que se papilotara ahí. Así estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso no podemos decir por su llaga, porque todo su cuerpo era una llaga por nuestros pecados. Mis amados hermanos, hay una relación íntima en todo esto y que a veces la gente no la ve, y por eso le digo, este pasaje para mí ha sido tremendo. Por ejemplo, en 3 de Juan 1:2, el Señor hace una relación también entre la sanidad, entre la salud, la prosperidad y el guardar sus mandamientos, oír su voz y hacerlo recto. Y en este pasaje el Señor dice que sea prosperado en todo y que tenga salud. ¿Pero cómo? Como prospera tu alma. Hay una relación íntima entre mi salud, que es lo que el Señor nos ofreció en este pasaje, mi prosperidad, mi salud y mi relación con Dios. Como prospera tu alma. El crecimiento espiritual mío, el acercamiento a Dios, la búsqueda de Dios, eso es lo que me va a dar salud en todos los sentidos. Y no olvidemos, termino, esa conexión íntima que Dios hizo entre aquel madero que sanó el agua, que purificó el agua, y el madero donde el Señor purificó y sigue purificando las vidas de la humanidad. Ahí hay una relación. ¿Por qué? Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Porque Cristo mantuvo una relación íntima con su Padre. Por eso Él le podía decir, Padre, aquí estoy. Porque Él hacía su perfecta voluntad. Él le pudo haber dicho al Señor, no me voy a morir por esta gente. Busquemos otra manera de hacerlo. Así, mis amados hermanos, que hoy no caminamos bajo la sombra de una promesa que es condicionada para algunos, porque algunos ven esta porción como una promesa condicionada. Si hago esto, Dios va a ser mi sanador. Hoy no caminamos bajo la sombra de un madero que limpió una agua. Hoy caminamos bajo la sombra de una obra completamente consumada y realizada en la cruz. Un camino que el Señor nos trazó para que nosotros podamos vivir en sanidad de todo nuestro ser. Entendiendo, por supuesto, que son expresiones proféticas que no se van a dar completamente aquí, que Dios nos puede dar sanidad de algún dolor o de una enfermedad, pero que ocasionalmente vamos a morir un día y vamos a tener algunos dolores. Lázaro resucitó, pero se murió. Pero que el Señor no está viendo tanto lo que estamos viviendo en el momento. El Señor lo que quiere es que hagamos esto, no viendo tanto lo inmediato, sino viendo
el futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, por su iglesia, y nosotros estemos ahí con Él, y que nos vayamos con Él, y que entonces le veamos cara a cara, ahí veremos realizada una sanidad completa, en ese mundo donde vamos a reinar con Él, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá nada de estas cosas que ahora en este mundo nos maltratan a nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser nuestra lucha, esa debe ser nuestro esfuerzo por caminar con el Señor. Dios nos ama, mis amados hermanos. Dios ama a este pueblo. Mire cómo Dios cuidó al pueblo de Israel. Y de la misma manera que cuidó a ese pueblo, nos va a cuidar a nosotros, porque hemos sido injertados ahí, por fe, en el olivo que ha sido su nación. Así que, mis amados hermanos, déjenme decirles que la palabra de Dios y la vida que Dios quiere que nosotros tengamos no es un juego, no es un entretenimiento, es una realidad. Dios es real y Dios es un Dios de pactos. Dios le encanta hacer pactos con su pueblo. A Dios le fascina hacer pactos con su pueblo. Así que si en esta noche y en este lugar Dios le ha hablado a su corazón, en la víspera de un año que viene por delante y que usted no sabe qué es lo que hay por delante, porque lo único lo sabe Dios, usted quiere hacer un pacto con el Señor de renovar el compromiso que tenemos con Él, este es el momento, llegó. Que empecemos un año tratando de escuchar la voz de Dios, y no solo tratando, buscando, anhelándolo, porque si lo hacemos así Dios no lo va a dar. Que pasemos este año, que sea un reto para nuestras vidas, de hacer lo correcto y no lo que nos conviene, porque lo correcto es agradar a Dios, y muchas veces lo que a nosotros nos conviene es para agradarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras satisfacciones, a nuestros anhelos y a lo que nosotros queremos. Que sea un año en el que nosotros podamos demostrarle a Dios que le amamos, para conseguir ese amor completo de Dios al guardar sus mandamientos. Señor, aquí hay un pueblo, y gracias, Señor, porque aquí estamos casi los que dirigen esta ley. Señor, cuando nosotros nos podemos poner de pie y levantar nuestras manos o caminar ante este altar si queremos, no es porque pensamos que tú no puedes hablar en la casa o no nos puedes hablar en otro lado. Tú nos puedes hablar donde quieras, cuando quieras y como puedas. Pero declaramos que este es un lugar apartado para ti. Declaramos que este es un lugar donde tu presencia se manifiesta. Declaramos que tú estás con nosotros. Lo hemos declarado y lo seguimos declarando. Que tu presencia está en medio de la alabanza de tu pueblo. Y qué mejor cosa, qué mejor momento que levantar nuestras manos o venir al altar y que nuestro líder espiritual, a quien tú has puesto delante de nosotros esta noche, nos motive a hacer un compromiso firme delante de ti, de que vamos a caminar contigo y que vamos a vivir como tú viviste. Te adoramos, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Dios amado, porque solo tú eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por ese Señor Jesucristo en esa cruz, por esa esperanza bendita de que un día te veremos cara a cara y que tendremos esa sanidad que tú nos has ofrecido. Señor, gracias. Gracias porque yo sé que necesitamos sanidad, no solo física, no solo mental, también espiritual. Y también, Señor, necesitamos tu compañía y tu aliento en esta vida.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque yo sé, oh Dios amado, que de una u otra manera tú nos has hablado hoy y que tú nos vas a bendecir. Que cualquiera que sea la situación, que cualquiera que sea el mar a que nosotros estemos pasando, tú nos vas a llevar a ese lugar donde fluye el manantial de tu Espíritu Santo, que nos consuela, que nos anima, que nos impulsa, que nos motiva a seguir adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si gustan, pasen al altar un instante. Véngase, aquí nos podemos despedir todos juntos. Hagamos un compromiso con Dios. No nos quedaremos en el IN, pasaremos a las fuentes de agua. Jesucristo es la fuente de agua de vida. Tome esa agua, porque si toma de esta agua no volverá a tener sed. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta noche. Aquí estamos en tu altar. Aquí estamos en tu presencia. Aquí estamos, Señor. Queremos hacer un compromiso. Queremos estar comprometidos contigo, Señor, a vivir una vida recta, a vivir una vida íntegra. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de inmoralidad, de mentira. Pero en medio de todo este mundo hay un pueblo, Señor, que anuncia las buenas nuevas de salvación. Y nosotros queremos ser el ejemplo para ese mundo. Queremos que vean en nosotros la luz, que no vean tinieblas en nosotros, sino que se den cuenta que hemos salido de las tinieblas y hemos venido a la luz. Ayúdanos, porque para nosotros, Señor, por sí solos no podemos. Queremos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Así como tú fuiste con el pueblo de Israel esos 40 años, a pesar de que eran desobedientes, murmuradores, tú, Señor, ibas con ellos. Queremos, Señor, que tú vayas con nosotros. Queremos que tú nos cubras, Señor, con esa nube, con ese fuego. Dios eterno, queremos caminar bajo tu sombra, porque no sabemos qué nos depara el futuro. No sabemos qué vendrá mañana, pasado, el próximo mes o los próximos meses. No sabemos, Señor. Pero lo que sí sabemos es que tú vas con nosotros. Y si tú vas con nosotros, todo estará bien. A pesar de los problemas que vengan, a pesar de las circunstancias que se presenten, no estaremos solos. Tú estarás con nosotros. Y venceremos, Señor, toda circunstancia adversa, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta noche, por este primer servicio del año. Queremos hacer de nuestros servicios los mejores para la gloria de tu nombre. Queremos ofrecer nuestra mejor alabanza. Queremos dar nuestra mejor ofrenda. Queremos, Señor, que nuestro culto sea un culto genuino para ti, Señor.
No queremos aparentar. Queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Ve con nosotros. Háblanos siempre. Trata con nosotros aquí y en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta noche por tus bendiciones abundantes en nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Puede usted confiar en Él. Él tiene todo el poder. Y si tiene todo el poder, Él tiene todo el control de nuestra vida. Nada malo nos vendrá, porque Él está con nosotros. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y así vamos a casa, felices y contentos de haber estado en la casa del Señor, porque aquí envía bendición y vida eterna a nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que ahora vayamos a casa meditando, reflexionando sobre tu palabra. Bendice a todos mis hermanos. Cuídales. A los que no vinieron, Señor, háblales también. Háblales en sueños. Háblales a través de tu palabra. Háblales a través de las circunstancias, pero que puedan oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Protégenos de todo mal. Te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con vosotros. Nos vemos el